algunas caras que vinieron a la primera cumbre que hicimos a principios de este año. Estas cumbres son una idea para conversar un poco más distendido sobre temas que a lo mejor no están en la primera plana de la coyuntura, pero que nosotros creemos que son importantes y que están afectando la vida de la gente, en este caso la inteligencia artificial, independiente de lo que está pasando el día a día en el mundo de la política, de la economía, etcétera. Así que bueno, bienvenidos. Esta cumbre, lo quiero decir eso antes que se me olvida, las cumbres no serían posibles sin el apoyo de Entel, de la Asociación de Bancos y de Price, que nos apoyan un montón de proyectos, y que la idea siempre es generar conversaciones, diálogos y espacios. Primero antes de arrancar voy a presentar a los panelistas. Son todos mucho más inteligentes y saben mucho más de este tema que yo. Pelayo Covarrubias, presidente de Chile País Digital, gracias por participar. Claudia Ramos, sé que tiene un nuevo título, pero Chief Data Officer del BCI. No, gracias. Vera, muy largo tu título, pero muy capa hablando. Vera Sativa, vino desde Chiloé, lidera el equipo de Entel, de Entel Vision. Eres Chief Data Scientist también, ¿no? Sí, algo así. Después vamos, bueno, y tiene una carrera muy interesante. Y bueno, y Federico Morelo es el socio líder de consultoría de Price. Y la razón es que está acá también es porque cada uno tiene su lógica. Federico está acá porque las consultoras están en la primera línea de los cambios que están pasando y también tienen que hacer cosas internas para cambiar. Bueno, Pelayo va a tener una mirada más macro, porque él ve los desafíos y las oportunidades como un poco como política pública. Y Vera y Claudia nos van a contar experiencias de cómo está lo que está pasando en sus propias industrias y empresas, ¿no? Antes de pasar a conversar y hacer preguntas, quiero darle un poco de contexto, el contexto que yo le quiero dar a la conversación. Dicen que el sol, y acá los que son más científicos me corrigen, que el sol, un rayo de luz de sol, de calor, se demora 6 minutos en llegar a la Tierra. Yo preparando para esto leí que la forma que la inteligencia artificial está cambiando la forma en que vivimos, trabajamos, nos comunicamos, nos socializamos, nos organizamos, está como en el minuto 1. Algunos dicen que menos de 1 minuto, pero está pasando muy rápido, ¿no? Las revoluciones tecnológicas llegan en un momento en que de repente se convierten en eras o épocas. La era del automóvil, de la electricidad, del celular, y estamos recién empezando a acostumbrarnos a la era de Internet. Y eso sucede cuando se convierte en algo omnipresente, que es parte de nuestras vidas. Yo creo que la irrupción de ChatGPT aceleró eso y lo socializó. Todos nos dimos cuenta que esto es mucho más rápido y que nos afecta. Culturalmente hablando, hay como un antes y un después. Nosotros, ahora si llegamos a un hotel o estamos de viaje, lo primero que queremos saber es si tenemos Wi-Fi, cuál es la clave. Ya no, ahora no llega un día determinado, ¿no? Se arrastra lentamente, irrumpe de repente y ¡pum! De repente se convierte en lo que se está pasando con esta herramienta, por decir, ChatGPT o BART o las otras versiones, ¿no? Estaba ya, o sea, nos decía, nos ayudaba con el Google Translate, nos ayudaba a elegir películas en Netflix, el algoritmo de Instagram, en el cual perdemos tanto tiempo, no llegan videos, pero eso era todo parte. Pero ahora la gente tiene miedo, para muchos es un gran desafío, para otros es una gran oportunidad, ¿no? Y hay un debate hasta filosófico. Hay los que aseguran que la inteligencia artificial elevará a nuestra sociedad a un nivel superior y que nos advierte, y hay otros que creen que nos destruirá como civilización tal como la conocemos. Hay dilemas éticos, regulatorios, y la realidad es que todavía la verdad que no entendemos la magnitud de la importancia, al menos como lo veo yo, y hay medio de un montón de certezas que son hasta contradictorias, ¿no? Yo creo que no hay que verla simplemente como una tecnología, sino que va a salir siendo un poco grandilocuente, pero es como una forma de vida, porque yo veo que a mí, que soy bastante neófito, hay un montón de cosas que ya cambiaron en cómo trabajo y hasta cómo me entretengo. Así que, habiendo dicho eso, vamos a empezar esta conversación.
va a haber espacio para que la gente pregunte, participe, pero al principio, y voy a empezar con un marco macro. Pelayo, preparándome para esto y hablé con tu equipo, por el rol de la fundación, tú siempre estás viendo como el tema de la tecnología, la revolución digital y ahora esto como un tema país, como un tema de política pública. No, ¿cómo lo ves tú? Y específicamente, ¿cómo lo estamos abordando acá en Chile? Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la invitación al mostrador y a todos los que están haciendo posible esto, a Bryce, a Antel, por los que veo aquí, sé que los saludo a todos. Qué gran pregunta, qué gran tema, qué gran desafío 2023, porque es un desafío nuevo y yo creo que para contestar la pregunta tenemos que mirar un poquito para atrás. Es decir, si uno mira la primera revolución industrial, los ingleses, ellos empezaron esto y nosotros en Sudamérica quedamos fuera. Y vimos la segunda revolución industrial, ya la revolución de las energías, digamos, del mundo, y Latinoamérica queda afuera. Fuimos seguidores de eso. Tercera revolución industrial, lo mismo, y ya estamos en la cuarta. ¿Y cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? ¿Es esta el inicio de una quinta? ¿Es la plenitud de la cuarta revolución industrial? Y la pregunta que nos hacemos desde Fundación País Digital es cómo disminuimos esas brechas digitales que hay en el país, en Chile, pero también con respecto al mundo. Entonces la gran pregunta que nos tenemos que hacer acá hoy día es, ¿vamos a quedarnos fuera de esta gran nueva revolución que está comenzando, que todavía no sabemos si es la quinta o no? Pero ya hay ciertos antecedentes que nos empiezan a decir en muchas conversaciones, en muchos foros a nivel mundial, que aparentemente sí lo es. Primero, es la primera gran innovación, y recordemos que aquí lo que estamos hablando es de innovación, es una innovación tecnológica. Nosotros siempre hablamos, las herramientas son herramientas tecnológicas. Por tanto, esto también va a ir a la pregunta más de fondo que tú estabas haciendo al final, los temas éticos, los temas regulatorios, los temas... Estos son una herramienta tecnológica. Cuando parte, de alguna manera, la cuarta revolución industrial con la Internet, parte en los años 50. Ahora, la diferencia es que uno iba a Estados Unidos en la década del 90, en la década del 2000, y ya estaba técnicamente el país conectado y tú veías que muchos de ellos ya estaban utilizando en sus casas, en sus hogares, las empresas que duda cabe, Internet. Y uno volvía a Sudamérica, venía a Chile y no lo estábamos haciendo. Por tanto, esas brechas digitales que se van produciendo, creo que de alguna manera son brechas de innovación, son brechas de desarrollo. ¿Qué hacemos en País Digital? Tratar de que esas brechas se acorten, y lo que vamos viendo son las distintas regiones del país con respecto entre ellas, porque hay algunas mejores en algunos aspectos y otras en otros aspectos, y vamos tratando de impulsarlas y mejorarlas. Entonces, con esto voy a la pregunta. ¿Cómo lo hacemos con métricas concretas? La primera métrica cuando uno habla de inteligencia artificial en cualquier país del mundo es que tenga conectividad. Tú me dirás, pero bueno, obvio. No es tan obvio. No es tan obvio que una región tenga igual conectividad que otra. Nosotros en Chile, y acá un tremendo aplauso, y lo he dicho en muchos foros, a la industria y al regulador, que durante muchos años nos han permitido un buen proceso regulatorio y una buena competencia en la industria, tener una de las mejores conectividades del mundo. Estamos hoy día con conectividad 100% móvil, estamos 72% en hogares, lo que es muy alto a nivel de la OECD, estamos dentro de ello muy alto en fibra y a precios de los más baratos del mundo. Es decir, se da un arpegio, por así llamarlo, de buenas condiciones que nos permiten tener esta conversación. Conectividad, esa es la primera clave. Luego, datos. Si nosotros somos capaces de entender los datos, y después ya nos va a explicar con detalle lo que eso implica, y somos capaces de estructurarlos bien y de almacenar datos y ocupar datos, la nube y el cómo somos capaces de utilizar datos tampoco es fácil. Por tanto, si nosotros de alguna manera estamos ocupando, y veo las diferencias acá, a distintos países, distintas regiones por las capacidades humanas. Muchas veces en las empresas no hay gran uso de datos porque no hay gran capacidad humana para ocupar de alguna manera eficiente esos datos. Son muy pocas las empresas que están liderando en esto. Tercero, cuando ya hablamos de educación, y cuando hablamos de educación estamos hablando de qué factores son los que nos permiten como sociedad en su conjunto utilizar estas herramientas de grandes manejos de datos como la inteligencia artificial de manera adecuada. Y eso es otro elemento que aquí acabamos de tener los resultados Teams, son tremendos desafíos como país. Entonces, cuando vamos hablando de alguna manera, infraestructura, datos, educación, participación en la data abierta que un país tenga. ¿Cuán abiertos son los datos para que las empresas y el Estado sean capaces de ir trabajando? Aquí hay diferencias enormes entre el mundo asiático, el mundo europeo, el mundo americano, el mundo árabe, por ejemplo, cuando estamos hablando de ecosistemas regionales respecto al mundo de la data abierta. Y eso hay una regulación por detrás
que la hace muy interesante a conversar. Los flujos de datos y cómo están ellos compartiéndose entre las empresas. El capital. Muchas veces, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, y esto lo veíamos recién, le contaba, en Seattle, en un viaje muy entretenido para entender el ecosistema americano, cómo está fluyendo el capital para iniciativas como esta. Es decir, cuánto yo como empresa estoy invirtiendo en inteligencia artificial al interior de mi compañía, en capacitar a la gente y que la gente la empiece a utilizar permanentemente. Y eso empiezo a convertirlo en talento. Ese talento, esas personas que yo las habilito para que empiecen a ocupar esto. Por tanto, de alguna manera lo que quiero plantear es que a la pregunta tenemos que ser capaces de mover muchos pilares para transformarnos en una sociedad digital que utilice como ciudadanía digital la inteligencia artificial como hoy día corresponde. Sin ni siquiera meterme todavía en GPT, eso lo dejamos para otras preguntas. Lo que estoy hablando es, nosotros necesitamos como país trabajar un ecosistema, y ese ecosistema tiene muchas variables como las que estoy comentando acá, que nos permiten ser habilitadores del uso de esta inteligencia artificial. Y el gran desafío, y aquí termino, es que no nos quedemos atrás y que seamos capaces de subirnos a toda máquina a esta gran revolución que, insisto, nadie sabe, porque este panel es un panel que lleva, al igual que cualquier parte del mundo, un año de aprendizaje. Todos hemos aprendido de inteligencia artificial generativa durante este año. Termino diciendo, no nos olvidemos que esta es la primera vez en la historia de la humanidad que se entrena un algoritmo preentrenado y que es capaz de generar contenido propio. Eso no nos había tocado nunca en la historia del universo. Por tanto, como nos está tocando acá hoy día, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es si vamos a estar preparados para trabajar como una herramienta conjunta con estas, de alguna manera, capacidades que está generando este nuevo conocimiento. Vamos a volver a un par de temas que tocaste, pero como empezamos en lo macro, después vamos a lo más micro. Entonces voy a pasar a la empresa. Federico, yo te presenté como el socio líder de la consultoría de Price, y cuando estamos preparando este evento y conversamos, una de las cosas que a mí me interesaba era saber, primero, cómo había Price cambiado a raíz de esta irrupción, y la segunda es cómo lo que le preguntan sus clientes, los temores y lo que ustedes les dicen. Unas cosas que preparando para esto, y creo que con casi todos ustedes lo hablé, empezaron a decir, mira, ni sabemos lo que tenemos que preguntar. A ese nivel, y gente muy senior me decía, lo sabemos, tenemos reuniones de urgencia en la empresa, es prioridad, pero tenemos un temor de que ni siquiera sabemos lo que no sabemos. Efectivamente, en eso estamos. Mira, déjame darte algunos datos. Creo que los datos a veces hablan mucho más que cualquier palabra. Respecto de lo primero, de cómo está el ecosistema, cómo están las empresas, nosotros hacemos encuestas periódicamente. Y hay una que hacemos a principales ejecutivos de las empresas en todo el mundo, y se les pregunta para los próximos 12 meses si van a estar invirtiendo en qué tecnologías disruptivas, entendiendo tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, robotización, realidad virtual, blockchain, Internet de las cosas, todas las tecnologías que conocemos. A nivel mundial, el 70% de los ejecutivos responden que los próximos 12 meses van a estar invirtiendo en inteligencia artificial. En Chile el número es 61%. Que uno podría hacer varios análisis al respecto. Yo me quedo con el análisis que estamos bastante parecidos con los números globales. Cambia las respuestas cuando uno ve las siguientes tecnologías. Las siguientes tecnologías, la segunda tecnología que suele aparecer es Internet de las cosas. Y en Chile en particular todavía se sigue invirtiendo mucho en lo que es robotización de procesos, que en el resto del mundo ya se está dejando de invertir y aparecen otras tecnologías más disruptivas. Eso como primera medida para responderte qué es lo que hoy las empresas están haciendo. Segundo comentario al respecto de esto, y ya que hablamos de inteligencia artificial, es súper importante mencionarlo. Cuando hablamos de inteligencia artificial no se trata solamente de invertir en inteligencia artificial. Como bien mencionaba Pelayo, para hablar de inteligencia artificial hay que tener datos y hay que poder crear datos. Entonces es clave también invertir en la sensorización, ya Vera va a estar hablando de computer vision y cómo también
se obtienen datos a partir de eso, pero no sirve de nada hablar de inteligencia artificial si no hablamos de combinación de tecnologías. Entonces siempre tenemos que considerarlo de la mano de eso. Me preguntaste también desde PwC qué estamos haciendo. Nosotros hemos lanzado un proyecto en relación con la inteligencia artificial generativa. Vamos a estar invirtiendo $1 billón, $1.000 millones en los próximos años en inteligencia artificial generativa para todas nuestras líneas de negocio. Ya hoy nosotros en Chile, de hecho en todas nuestras líneas de negocio, tenemos equipos que están trabajando con inteligencia artificial para digitalizar y reinventar los procesos actuales. ¿Y por qué digo reinventar? Y también quiero aportar con cifras. El 45% de los ejecutivos creen que sus modelos de negocios van a expirar en el plazo de 5 a 10 años. A expirar. Entonces, cuando hablamos de que el modelo de negocio expira, no nos sirve digitalizar un modelo de negocio que va a expirar. Tenemos que reinventarlo. Nosotros estamos en esa parada, en la reinvención de nuestro modelo de negocio. Entonces la inteligencia artificial lo que nos tiene que ayudar es eso, es hacer auditoría de una forma distinta, es hacer impuestos de una forma distinta y hacer consultoría de una forma distinta. Y lo último, respecto de tu pregunta, ¿cuáles son las aprensiones o los temores de los clientes? Yo creo que esto es un poco lo mismo que hemos vivido cuando, haciendo una analogía, hace algunos años atrás, cuando teníamos que migrar nuestros correos el correo que teníamos dentro de las organizaciones y teníamos que migrarlo a la nube. Las aprensiones eran la privacidad de datos, los ataques, los temas de ciberseguridad. Después, cuando eso fue la migración, el journey to cloud de nuestros servidores, fueron las mismas aprensiones. Hoy son las mismas aprensiones. La aprensión de, pero ¿cómo? Si yo tengo mis datos en ChatGPT, voy a estar compartiendo mis datos. Sí, lo que pasa es que no necesariamente tiene que ser un modelo abierto donde lo comparta con todos, pero eso son las aprensiones. Y obviamente la otra aprensión relacionada con eso, la privacidad y la ciberseguridad, son las aprensiones más habituales que existen. Y la ignorancia que tú dices, sí, los clientes no saben por dónde empezar, por dónde me empiezo a comer este monstruo, es efectivamente uno de los problemas y es donde nosotros tratamos de colaborar para poder ir avanzando de a poco. Bueno, vamos a mandarlo a mí, creo. Vamos a pasar a Vera. Vera tuvo una conversación muy complicada para mí, porque me sentí muy tonto cuando hablé con ella, y después, que en una forma muy polite, educada, me dice, mira este podcast en el que participé, que sí, me ayudó a entender lo que hace, porque bueno, ella lidera un equipo que es Intel Vision, pero es una data scientist, sabe un montón, explica cosas muy complejas en simple. Entonces te voy a preguntar a ti, bajándolo un poco más a tierra, ¿no? Y toma la pregunta como quieras para responder, pero ¿deberíamos estar asustados que nos vamos a quedar todos sin pega? ¿O estáis tú más en el lado de que esta es una gran oportunidad? Y cuenta un poco las cosas que haces tú y que hacen en Entel, porque a mí me pareció, bueno, bastante, porque soy ignorante del tema, me pareció bastante revolucionario, por usar una palabra o falta de vocabulario. Buena pregunta. Yo creo que hay que tener un poquito de miedo siempre, porque el mundo está cambiando y cuando tuvimos revolución industrial se abrieron nuevas posibilidades de trabajo, pero murieron bastante. Efectivamente, los herreros es un gremio que cayó bastante con la invención del auto. Yo creo que una de las cosas más relevantes es que tenemos que volvernos todos curadores de datos, porque al final del día es un problema técnico entrenar un algoritmo. Vais a encontrar servicios cloud que tú les das los datos y te hacen un algoritmo, pero hacer tu selección de datos, entender las etiquetas que les quieres poner. Yo ahora estoy con esta idea de que los liderazgos comerciales y liderazgos más de gestión tienen que mirar dataset. De hecho, por ahí está uno de mis jefes que me dijo, ya, te voy a etiquetar datos, Vera, aunque sea una vez al mes, media hora, para familiarizarte con el problema
Y con las categorías, con estas cosas de que de repente, claro, tú estás clasificando autos y hay un auto que tiene 3 ruedas, que no se te ocurrió que hasta que lo viste. O tú hay una tienda en tele y te piden poner la huella digital, pero no todas las personas tenemos dedos, ¿cachai? Entonces hay que acercarse a ver los datos y tú te vas a dar cuenta como ser humano que hay nuevos detalles, nuevos espacios de capturar valor con tu capacidad humana que se los vas a indicar al algoritmo y los algoritmos van para allá, como lo que conversamos también en ese diálogo, que hay algunos antropólogos que les gusta hablar de esta relación de los humanos con los animales primitivos, ¿no? Que teníamos esta idea como Harari, que cazábamos animales así corriendo con una lanza. En realidad no, sabíamos que una semana al año pasaban por un estrecho y estábamos trabajando poniendo cercas y como correteándolo. Probablemente con la inteligencia artificial vamos a tener una relación similar. Y creo que todos los managers van a tener que tener un poquito de skills de corretear estos animales que son los datasets y las etiquetas, ya sea para lenguaje natural, para visión por computador, para casos de negocio, cada una de sus especialidades. Bueno, vamos a volver después. Al final le estoy haciendo un spoiler alert que nos va a contar al final, si hay tiempo, sobre el loro estocástico. Nos va a tener que explicar. Claudia, la industria financiera es probablemente junto a la retail quizás la que más está siendo revolucionada y que ha adaptado todas estas tecnologías. La pandemia aceleró un proceso que ya venía. La FinTech, tú eres parte del equipo del BCI que está separado, se llama Match, ¿no? Bueno, entonces la forma que nosotros nos relacionamos con la plata está cambiando de forma dramática. Hay bancos que están eliminando sucursales porque todo lo podemos hacer con un teléfono. Nuevamente, una pregunta abierta. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y como la narrativa es una gran oportunidad o hay que estar preocupados. Bueno, primero que nada, agradecer por esta invitación y hola a todos. Muy entretenido. Oye, ¿pueden interrumpirlo del panel de repente? Mira, los bancos son históricamente empresas de datos, diría yo. Ha cambiado la forma en que los usan, la forma en que los trabajan, pero siempre los datos y el concepto de inteligencia artificial es poder sacarle valor a estos datos, entenderlos, generar aprendizaje con estos datos y a partir de eso tomar mejores decisiones, mejorar un producto, mejorar un proceso, evitar una mala decisión, etcétera. Entonces, de hecho, en los bancos tú puedes pensar los años 70 y antes, los modelos de riesgo, las campañas, o sea, en BCI yo te diría que tuvo el primer data warehouse de Sudamérica hace 30 años ya, en Teradata, o sea, hace mucho tiempo. Por lo tanto, si bien no es como hoy día, que hoy día ya los datos están en todo, es una capacidad que fue desarrollándose desde hace mucho tiempo. ¿Y con qué objeto? Yo creo que el valor de los datos sí ha ido incrementándose. ¿Cómo genero valor con los datos para el cliente? Primero que nada, para poder devolverle valor con sus datos, porque los datos los generan los clientes a nosotros. Los clientes nos dan los datos a la empresa, al BCI, y nosotros tenemos que tener esta mirada de devolver valor a ellos con sus propios datos. Primero que nada, generar valor, por supuesto, a los accionistas, a la empresa, a la sociedad. Y por lo tanto eso hace que el valor de los datos se esté viendo en cada uno de los procesos de negocio. Entonces, hoy día es para todo y de hecho a todo el mundo nos rodean los datos y los algoritmos en la película, en la cámara del teléfono, en todo. Ahora, ¿cómo buscamos nosotros esa generación de valor? Bueno, lo primero es desarrollar como esta estrategia, ¿no es cierto? Desarrollar a los habilitadores que nos van a permitir finalmente tener esta capacidad. Lo primero es tener datos y datos de calidad y, como dice Vera, meterse en los datos, verlos, entenderlos, conocerlos. Al estudiar un cierto dato uno empieza a imaginarse el conocimiento que hay ahí, cómo puede impactar un producto, un proceso. Datos de calidad, sin sesgo, y eso es una tarea grande y yo creo que es uno de los desafíos más importantes para poder sacarle el jugo a esta capacidad. Necesitas talento, que hoy día, bueno, la guerra por el talento todos la saben. Necesitas una arquitectura, que también ahí hay un cambio de
de paradigma, porque hoy día las arquitecturas tecnológicas cambian toda la semana. O sea, antes uno compraba, evaluaba una arquitectura, un proyecto que duraba 6 meses, se entrevistaba a todo el mundo, qué vamos a comprar, para qué, dónde. Hoy día, o sea, la gente que llega baja todo el tiempo, librerías, las arquitecturas son muy, muy dinámicas, y eso es un desafío muy grande también, o sea, eso es otra forma de trabajo. Por otro lado, tienes que tener todo este soporte legal, los consentimientos, los principios éticos y un proceso de trabajo que te permita hacer que esos datos viajen por todos estos procesos y realmente vayan generando valor. Con todo esto, obviamente que los riesgos han ido en aumento, ¿no es cierto? Están todos los riesgos tradicionales, pero los riesgos de exposición de datos, de tener datos sesgados, de poder exponer a un cliente, de la ciberseguridad, etcétera, uno se va enfrentando a distintos desafíos que hacen que se vaya expandiendo también esta necesidad de conocimiento y de poder manejar y mitigar estos distintos tipos de riesgos, y para eso tienes que trabajar con distintos partners, etcétera, y estar muy conectado con lo que está pasando. Bueno, para qué decir los riesgos de la inteligencia artificial generativa con las alucinaciones, etcétera, todo eso, bueno, un mundo ahí, los loros, es muy importante. Pero lo más importante de todo es cómo vamos a generar valor y generar valor para todos. Y ahí yo diría que la experiencia, la personalización va a tener un rol muy importante, porque las personas ya no tienen tiempo, entonces tenemos que tener interacciones de valor. Y con el conocimiento que vamos a tener, vamos a poder mejorar mucho las interacciones. Cada uno de nosotros va a tener un asistente que nos va hacer un boost en todos los contenidos que nosotros vamos a poder generar, ¿no es cierto? Por lo tanto, una conversación mejor con los clientes, un chatbot de mejor calidad, vamos a poder tener mejor servicio, porque vamos a poder acceder a más información para atender, y finalmente yo creo que vamos a poder enfocarnos mucho más en mejorar también esta salud financiera de los clientes. Nosotros en BCI, más que educación financiera, siempre hablamos de salud financiera, porque la salud es algo tan potente para todas las personas, ¿no es cierto? Todos conocemos los indicadores, más o menos, nos monitoreamos. El tema financiero es un tema que nos afecta mucho, es muy importante. Entonces, empezar a conocernos también financieramente, manejar nuestra salud financiera, es un tema clave. Nosotros ya hace 4 años lanzamos una herramienta de salud financiera que tiene un lugar importante en el app. Y en esta herramienta tú puedes ver tus gastos, ordenas tus gastos, entiendes en qué gastas, puedes proyectar tu saldo y etcétera. Y nos enfocamos en que las personas vayan conociendo sus indicadores, así como tú conoces quizás tu presión, tu colesterol, saber cuánto gastas, en qué gastas, cómo podrías ahorrar. Vemos que es algo muy importante. Eso. Bueno, hay varios temas que vamos a volver. Yo quería, todos lo tocaron indirectamente, pero quiero que lo abordemos, y Pelayo va a empezar contigo también, porque no tienes como este país digital, ¿no? Hay mucha gente que dice que hay grandes desafíos éticos, y dentro de eso cabe que gente que dice esto hay que regularlo, y hay gente que dice, más allá que uno quiera regular, es como querer regular que los menores de 18 no tomen. Puede haber una ley, pero la verdad que una vez que ya está el alcohol ahí, y se puede, y que saben que lo pasan bien, es muy complicado. Entonces, por último, como ciudadano, ¿cuáles son los desafíos o dilemas éticos como sociedad que tenemos ante esta irrupción? Desde el término de la transición a nuevos puestos de trabajo, desde el tema que ustedes tocaron de la privacidad de datos, desde el tema que tú lo mencionaste, estamos a puertas de la tercera o la cuarta etapa de la inteligencia artificial, que es, creo que se llama inteligencia artificial general, que es cuando ya toman no solo las preguntas que uno le hace, sino que después de eso toman decisiones y pueden hacer un montón de tareas que ni siquiera le preguntaste originalmente, ¿no? Estamos en el mundo entero teniendo esta conversación. Eso es lo más importante de esta primera reflexión. Es el mundo el que está reflexionando, y aquí no le podemos ir a pedir ayuda a alguien de afuera, digamos. Es como planeta, tenemos que ser capaces de reflexionar. Y esta reflexión va, como tú muy bien dijiste, desde la base
base natural del ser humano, digamos. Y por esto quiero responder, nosotros estamos en un desafío que es cómo evoluciona la economía digital. La economía digital ya partió hace un tiempo, hace unos 100 años, y ha venido evolucionando con mucha fuerza. La irrupción, de alguna manera, que nos permitió la famosa ley de Moore, digamos, de poder almacenar mucho más datos de manera mucho más barata, de manera gigante, nos permitió que salieran aplicaciones que no estaban habilitadas para salir del siglo pasado. Aplicaciones como Uber, aplicaciones como Airbnb, aplicaciones que todos nosotros utilizamos todos los días, digamos. Entonces, esa impresionante habilitación de usos masivos de datos nos trajo ya problemas. Por ejemplo, en el mundo de las regulaciones del transporte, por eso pongo el caso de Uber, bueno, ellos entraron y no habían regulaciones claras. Y hubo grandes discusiones en las distintas ciudades del mundo si esto estaba permitido, no estaba permitido, podíamos utilizarlo o no. Hoy día los hoteles, como ustedes están viendo, están con tremendas discusiones respecto a los Airbnb. O sea, estos estaban definidos con patente hotelera, podían alojar personas. En la inteligencia artificial, lo mismo. Hoy día estamos en una nueva herramienta tecnológica que tiene estas dos características que hablábamos al principio, que son muy particulares, que las hace únicas, que es capaz de generar su propio conocimiento y que tiene capacidad de conocimiento propio, que es muy distinta a ambas, pero muy complementaria. Entonces, estamos en el mundo empezando a tratar de entender, bueno, cómo lo vamos a hacer. Y déjame darte un ejemplo. En el mundo de las universidades, en marzo, y esto fue notable, hicimos comités de inteligencia artificial en muchas universidades. Yo puedo contar el caso de la Universidad del Desarrollo. Y lo primero es, sí, pues permitámosle. No les permitamos. A los alumnos estoy pensando ocupar inteligencia artificial para hacer trabajo. No, pero ¿cómo vamos a ver si es de inteligencia artificial? No, fácil, tú inmediatamente lo vas a colocar y tú vas a saber que fue un trabajo hecho por inteligencia artificial. Al día siguiente nos dimos cuenta, oye, no, eso es imposible. Hoy día tú no puedes saber si lo hizo inteligencia artificial. Entonces el alumno no puede ocuparlo. Y el alumno, si lo ocupa, va a tener que decir que lo ocupó by ChatGPT. Ese va a ser el concepto. Pero nosotros le venimos diciendo a los alumnos que no copien desde hace 100 años, y créanme que los alumnos copian a pesar de que tú les digas que no copien. Y hay culturas distintas. En Estados Unidos se copia menos que en Latinoamérica. Entonces le vamos a decir que no ocupen ChatGPT, pero lo van a ocupar igual. Esta discusión está hoy presente en cada una de las instituciones. Y no es que tengamos una respuesta clara, y por eso es que yo voy al fondo de la naturaleza humana. Cómo como sociedad y como conjunto, los asiáticos, los árabes, los europeos, los americanos, somos capaces de ponernos de acuerdo un estándar que nos permita trabajar con esta herramienta que muchas veces nos supera. Entonces, yo te puedo contar que estamos en mesas de trabajo con el gobierno, estamos en mesas de trabajo con el Senado, estamos acá a lanzar la ley de inteligencia artificial. Es decir, hay muchas cosas que están ocurriendo como país. Pero lo que les estoy tratando de decir acá, al final y en el fondo, lo más relevante es cómo como sociedad nos vamos a poner de acuerdo para ocupar una herramienta que, como yo estoy totalmente de acuerdo, es una herramienta que nos va a duplicar, triplicar, duplicar las capacidades que nosotros tenemos como personas. Entonces, como nos va a ayudar este asesor personal permanente en mi bolsillo todo el rato a tener una globalización distinta, piensa en la forma solamente de traducir que nos permite cartas, que nos da incluso la forma de generar nuevos saludos, nuevas estrategias, nuevos proyectos muy rápidamente, es cómo nosotros vamos a hacer como sociedades la capacidad de unirla. Termino con esto a tu pregunta, porque creo de verdad que no hay una respuesta única, sino que hay que reflexiones únicas. Es que tenemos que ser capaces de, como sociedad, colocarnos de acuerdo en el uso de herramientas que van a tener generación propia de contenido. Y esa generación propia de contenido, que es preentrenada, pero que ellos son capaces de generarla automáticamente, va a tener que ser parte de nuestros desafíos como sociedad. ¿Puedo rebotar un poquito? Sí, la pues pregunta? te iba a preguntar porque no explicamos bien lo que hace Entel, pero Entel, y corrígeme, usa inteligencia artificial a través de cámaras y videos para monitorear lugares de trabajo, hablamos del tema que yo conocía, que era el tema de la minería, que hay camiones que tienen sensores de videos de gente que está en Arizona, o en Phoenix, Arizona, y que detecta si el chofer del camión en la mina se está quedando dormido o está manejando mal y como aprieta unos botones y como que lo despierta. Entonces uno dice, oye, qué bueno, pero también hay uno que dice, oye, pero ¿hasta cuánto como persona que trabajo ahí esto están invadiendo mi privacidad? Este es un caso extremo, por sé que sí, te doy la palabra porque creo que tú puedes abordar.
Sí, lo tomo. De partida como que ya no hablamos de la objetividad, sino de la transparencia. Así que yo aquí me paro como occidental y los valores de la libertad, el desarrollo económico y la democracia es lo que pongo adelante. Hay otras políticas con otros valores primero. Desde ese punto de vista, mi perspectiva es que primero esto de la inteligencia artificial general, y si le vamos a dar derecho a los robots, es un señuelo que nos distrae de los problemas, es una conversación sobre el futuro del futuro y una discusión de la inmortalidad del cangrejo, solo que en GPU, pero no cambia mucho. Y hoy día sí tenemos problemas de sesgo y discriminación algorítmica, sobre todo lo que más me preocupa en los sistemas sociotécnicos. Hoy día una de las cosas que más me avergüenza de ser chilena es que por el mundo hay una conferencia que anda contando de nuestro sistema de predicción de la iniquidad de jóvenes que discrimina. Y se sabe que discrimina migrantes, se sabe que discrimina étnicamente, y eso se está aplicando haciendo una discriminación algorítmica automatizada. Entonces ahí se vuelve súper problemático. Hay herramientas, tampoco es que quedemos ciegos. Yo creo que el feminismo y el Me Too nos enseñó este concepto de el consentimiento entusiasta, y aquí lo quiero conectar un poco con Entel, que nosotros no hacemos cosas sin el consentimiento de las personas. Entonces, por ejemplo, no hacemos identificación de personas. Yo detecto si un trabajador tiene casco o no. Y tú me dices, ¿qué trabajador hay ahí? No sé, yo no hago reconocimiento facial sin el consentimiento. Ahora, si se me acerca el equipo de el reactor de investigación del reactor nuclear de Pudahuel y me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a dormir con pesadillas todas las noches de que alguien me robe lo que yo trabajo, ¿me puedes por favor hacer reconocimiento facial? Claro, encantada, pero buscar esos consentimientos ya no solo informados, sino que ojalá entusiasta el consentimiento de la gente que participa. Y hay algunas fórmulas también que yo creo de responsabilidad, sobre todo del mundo técnico, pero también administrativo. Hay un libro que se llama Armas de Destrucción Matemáticas, no sé si lo han escuchado, más o menos fue de los primeros, y nos propone una fórmula de 5 puntos, que los algoritmos sean auditables, transparentes, apelables, mejorables, normados. Y cuando decimos normados, no tiene que ser como la regla de la Unión Europea que dice todo tiene que ser así, sino que podemos tener normas a nivel nacional. Tenemos que tener ciertamente normas a nivel empresa. Mi unidad de negocio tiene normas, y incluso yo cuando me entrevistaron en Entel, yo le dije, oye, sí, pero yo no hago identificación no consensuada. Incluso uno como profesional debería tener sus propias normas, todas estas en distintas escalas, pero tenemos que tener políticas alrededor. Y para cerrar un poco la idea, hay un concepto dando vueltas que es el juramento hipocrático de los data scientists. Así como los médicos tienen un juramento hipocrático, y habla básicamente de no creerse el dios del universo porque hiciste una ecuación que predice súper bien la curva de consumo de tus clientes. Está bien, hiciste una ecuación. Y otra cosa que creo que es súper relevante en ámbito organizacional es que el rol del data scientist, si bien los ejecutivos lo contratan para que les dé seguridad, para que les diga, hoy te va a hacer un modelo estupendo, va a tener un fit de 90%, pero el rol del data scientist desde el punto de vista ético, como los médicos, es generarte la inseguridad, decirle, no, mira, tenemos un modelo estupendo de 90%, pero no incluimos solo personas que tienen 2 ojos y 10 dedos. Hay personas que no tienen esas condiciones. Lo hicimos solo con gente de Santiago. Como ser clara y ponerle los asteriscos arriba de la mesa a los ejecutivos que de repente se quedan solo con un número macro y que está bonito y por ahí tenemos que empezar, pero poner la nota al pie de página, como le digo a los clientes cuando me tratan de pedir porcentaje. Oye, ¿cuántos fit vamos a lograr acá? Digo, pucha, yo no prometo porcentajes, te puedo contar del otro cliente que en tal caso de uso logramos tal porcentaje, y como dicen los banqueros, las rentabilidades pasadas no garantizan los rendimientos futuros. Bueno, Federico, vamos a casos concretos. Cuando ustedes lo llaman
sus clientes o potenciales clientes. Le dice, oye, nosotros te preguntan, ustedes le hacen una evaluación o un diagnóstico, no sé exactamente si es así, después me corrigen, pero mi pregunta va por, en general ustedes ven que la gente, las empresas les dicen, oye, ayúdenos a implementar esto con inteligencia artificial porque queremos reducir costos, o queremos ser más eficientes, o queremos mejorar la experiencia del usuario, o lo hacen, queremos crear una nueva unidad de negocio y queremos usar estas herramientas para crecer y contratar más gente. Las dos cosas. Yo creo que los dos drivers están presentes. La mayor eficiencia y mayor productividad, como los dos drivers siempre presentes. Y yo creo que lo que es muy relevante, y esto siempre se lo transmitimos a nuestros clientes y es muy importante que se tenga presente, no enamorarse de la tecnología. Uno tiene que partir de una problemática de negocio. Porque si a mí un cliente me llama y me dice quiero implementar AI, le voy a decir ¿para qué? ¿Para qué? Primero, identifiquemos cuál es la problemática de negocio, y nuestros clientes son los que mejor saben dónde les aprieta el zapato. Y a partir de una problemática de negocio uno tiene que ver cuál es la mejor tecnología para resolver eso. Y obviamente hoy la inteligencia artificial puede resolver muchas de esas problemáticas. Y hoy estamos trabajando, y te lo mencionaba cuando conversábamos, estamos trabajando con un sinfín de industrias en un sinfín de problemáticas. Evidentemente hay ciertas industrias que llevan un poquito la delantera en este aspecto, que están invirtiendo más. La industria minera es una de ellas. Nosotros hemos trabajado muchos modelos de inteligencia artificial de distinta índole, de optimización, por ejemplo, en el uso de explosivos, para poder optimizar la fragmentación, o modelos de optimización en el consumo de combustible. Pero la industria financiera también es otro de los ejemplos que está bien avanzado en materia de inteligencia artificial, con distintos ejemplos. También en el mundo de las telecomunicaciones hemos trabajado también en el uso y la optimización del uso de las antenas. Y en el mundo del retail y el consumo masivo también hay un sinfín de casuísticas, modelos de identificación de fraudes, modelos de fuga de clientes. Como verás, hay casuísticas de toda índole en todas las industrias, y muchos de estos modelos además son si se quiere, trasladables de una industria a otra. Un modelo de fuga, y siempre cuento este ejemplo, nosotros hicimos un modelo de fuga que copiamos un modelo de fuga de una empresa de consumo masivo y lo llevamos a una universidad para identificar, para predecir la deserción estudiantil en el primer año de universidad. Claro, cambian las variables, sin duda, pero al final de cuentas son modelos que uno puede reutilizar. Lo mismo cuando hablamos de modelo de fraude. Nosotros tenemos un modelo para el mundo de la energía, de Power and Utilities, que identifica el robo de energía, y que es perfectamente trasladable también a otras industrias. Entonces muchas veces estos modelos pueden cambiar las variables, pero son trasladables de una industria para otra. Voy a ir al tema, tocaste uno de la profundidad y velocidad del cambio. Yo tuve la oportunidad una vez, antes que fuera presidente, Barack Obama estaba hablando de la sociedad y los seres humanos. Yo hice un paragón, dice, mira, tú puedes saber todo de una persona, de qué tipo de persona es. Obviamente estaba usando el contexto de Estados Unidos, que estaba más adelantado. Tú puedes saber todo de una persona si tú tienes acceso a su cuenta de banco y tarjeta de crédito a fin de mes, porque lo que lo define una persona es cómo gasta su plata y su tiempo libre, y el resto es puro bla bla. Y lo mismo en una sociedad, en que gasta sus recursos en prioridad. Entonces, los bancos tienen mucha de nuestra información. Efectivamente, a fin de mes pueden saber todo de tu comportamiento porque tienen todos tus datos. Y eso lo ha facilitado esta revolución tecnológica y lo hace más eficiente, como tú explicaste. Todos tenemos ya, podemos pagar con nuestros teléfonos, etc. Pero el lado B, que es el desafío, y creo que es un desafío para la industria, por eso corrígeme, es cuando tenemos un problema y tenemos que solucionarlo y el chatbot no te responde,
y no puedes hablar con un ser humano. Entonces, en vez de hacerte la vida mejor, esta irrupción o este robot o esta inteligencia artificial generativa te frustra y se convierte casi como en una película, no, viste, un Frankenstein se vuelve loco y ya quiere tirar, no. ¿Estoy exagerando o eso que ustedes en la industria saben qué pasa? O sea, para nosotros como industria, realmente el tema de la experiencia es un tema central, o sea, no es un discurso. Y hemos trabajado, yo creo, muy arduamente en ir mejorando esto. Sabemos que hay casos que pasan, pero lo que estamos trabajando muy duro es poder usar realmente todas estas capacidades digitales para hacer que la experiencia, que la medimos todos los días, medimos los problemas que tenemos, los errores, los reclamos de los clientes, y la experiencia sí ha ido mejorando en lo digital de manera muy importante, y eso lo dicen los datos. ¿Toda la industria en Chile? Sí, o sea, cuando tú ves, cuando tú ves cómo ha mejorado, por ejemplo, la percepción que tienen los clientes de los canales digitales, es el mejor evaluado. O sea, realmente han ido mejorando mucho los servicios que hay ahí, etcétera. Ahora, la interfaz esta de los chatbots, yo creo que ahora con la inteligencia artificial generativa sí viene un salto ahí muy importante, porque realmente viene otro tipo de capacidad y va a poder generar este contenido de mucho mejor calidad y mucho mejor valor. Hoy día, de hecho, hemos hecho pruebas, pero siempre pasando por una persona, que la persona puede, con la inteligencia artificial, recibimos una pregunta de un cliente, la procesamos de manera automática, que lo estamos probando hoy día, y nuestro robot genera una respuesta. Después la ve un ejecutivo en persona y esa persona la despliega a los clientes, porque no estamos preparados todavía para que sea directo, y ahí ya se ve un salto incremental muy importante con las capacidades que hay hoy día. Pero hoy día es un foco, diría yo, porque realmente el propósito que nos hemos puesto de devolver este valor a los clientes con todas estas capacidades es un norte para nosotros, ¿ah? Y esto, como te digo, realmente se mide y ha ido mejorando. Obviamente que queda ese caso que de repente pasa, que esta condición de borde que te lleva y te deja ese recuerdo no muy cariñoso de todos los chatbots en general, porque eso no solamente ocurre en la industria financiera, sino que es lo que nos encontramos. Pero yo creo que hoy día todos nosotros hemos tenido experiencias realmente mejores con estas tecnologías. Por lo menos a mí me ha pasado, yo como usuaria en distintos servicios creo que ha mejorado. Y nos tiene que inspirar la ética, porque finalmente tú, ¿por qué? Si tú entras a una sala de operaciones con un robot, ¿tú por qué te entregas a eso? ¿Por qué te entregas a una máquina que es del dentista? Es porque está construido de manera ética, y eso es la única respuesta finalmente que vamos a poder dar. Tenemos que trabajar así. Pelayo, hablando de esto de la velocidad y profundidad del cambio, como toda transición tecnológica, lo que hablamos un poco al inicio, hay el miedo de que primero los robots nos van a reemplazar, después de que que estos chatbots o esto van a quedar solo trabajos para la gente que sepa preguntar, hacer los prompts adecuados, y el resto nos vamos a quedar sin pega. Yo soy de los que creo que en todas las transiciones al final terminamos mejor, y la historia así lo demuestra, y los cambios, lo que me dice la gente que sabe más que yo, me dice el problema es que ahora el cambio es muy rápido. Entonces yo te pregunto, como política pública, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que están haciendo? A lo mejor hay modelos a imitar, o como dijiste tú, estamos todos en un año empezando a aprender algo, que estamos todos en el mismo bote. Gran pregunta. Nunca el mundo había tenido 8.000 millones de personas, esto es data, no es guata, con tanto trabajo, con tanto bienestar, con tanta solución de los problemas sociales que el mundo tiene. O sea, cuando uno ve las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad, los niveles de educación, etcétera, hay libros que les recomiendo, Steven Pinker, por ejemplo, buenísimo. Lo que sucede hoy día en el fondo es que estas herramientas tecnológicas, como muy bien decía Federico, son herramientas que nos han venido a ayudar a solucionar problemas sociales. Y esos problemas sociales que hoy día están presentes, por ejemplo, en Chile el número uno lejos es seguridad. Bueno, ¿cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a solucionar un problema de seguridad? Y eso es lo que tenemos que ocupar, las herramientas que nos ayuden de alguna manera de esta manera. Entonces, lo que estamos viendo a nivel de políticas públicas, lo que se hace en las conversaciones de mesa, es cómo estas herramientas tecnológicas nos ayudan a la problemática social que estamos viviendo, específicamente nosotros en Chile, pero esto pasa en todas partes. Me toca hace muy poquito haber estado
en otra comité, en el fondo reunión en Barcelona, digamos, en el Mobile World Congress, y en donde estuvimos conversando ahí en la Comunidad Europea respecto a estos mismos temas. Y por eso es que la respuesta la doy de verdad de lo que está sucediendo en el mundo. Me ha tocado verlo en distintas partes. Están todos haciéndose las mismas preguntas y no hay respuestas exactas. Hay diferencias. Si yo te tuviera que caricaturizar, el mundo europeo quizás está más en la lógica de la regulación, el mundo americano está más en la lógica de la innovación, y sobre todo aquí se pegó un leapfrogging respecto a una competencia, ojo, que con China venía súper pareja. O sea, cuando uno ve el mundo de la ciencia, que es un mundo súper importante para mirar los países en cuanto a su desarrollo, y cuando hablamos del mundo de la ciencia, para aterrizar la respuesta es cuántas publicaciones hay, cuántas citas hay respecto a estas materias, cuántos científicos están trabajando al interior de las empresas con las universidades para desarrollo de esto. Muchas veces en Chile, por ejemplo, ese es nuestro desafío. Las empresas trabajan por su lado, las universidades por otro. Eso es un gran error. Lo que hay que hacer acá es juntar grupos de investigación un poquito más riesgosos de las universidades con grupos de desarrollo de las empresas para poder desarrollar mejor estas materias. Eso es lo que se está discutiendo en el mundo. Entonces, ¿cómo aceleramos de alguna manera la política pública? Ojo, tienes que dejar al emprendedor jugar también. Aquí lo que hay es que la innovación tiene que ser capaz de desarrollarse y tiene que ser capaz de probar y equivocarse, porque así funciona esto con apuestas de capital muchas veces importantes. O sea, lo que hay detrás de la inteligencia artificial es que hubo apuestas de capital muy relevantes para investigación en estas materias. Eso es lo que se está discutiendo en el mundo. Es decir, cómo nosotros aprovechamos, y te voy a dar una opinión personal. Mi opinión en las mesas, digamos. Soy absolutamente optimista de esto. O sea, lo que veo es que si uno mira la data del desarrollo tecnológico en los últimos 200 años sobre todo, pero en los 2000 que tenemos más fuentes de datos, digamos, ha sido cada vez mejor. O sea, la data nos ha traído a los seres humanos un mejor bienestar. Hoy día lo que tenemos son tremendos desafíos en el mundo de la salud, en el mundo de la educación. Vaya a tener, como tú bien decías, una persona al lado que te va a ayudar personalizado en ti a desarrollar mejor tus habilidades. Bueno, entonces es cómo aprovechamos estas herramientas que nos está entregando el mundo, cómo las adaptamos nosotros muy rápidamente y cómo las aprovechamos a resolver nuestra problemática social. Perdón, le gané de mano. Brevemente, para complementar, estoy totalmente de acuerdo con Pelayo, porque tendemos a ver el vaso medio vacío y ver los empleos en riesgo con todo el tema de AI. Pero no vemos que, por ejemplo, en Chile hay una brecha de profesionales de TI que es muy grande y que aumenta año a año. No vemos, además, que todo el mundo de AI supone trabajos nuevos que no existían antes. El de especialista de AI, el de entrenador de modelos AI, el de especialista en ética AI, hablando de la ética que hablábamos antes. Son todos empleos que surgen ahora y que no existían antes. Y lo otro, y creo que es súper relevante, es que la tecnología y la inteligencia artificial termina también siendo una herramienta de movilidad social muy poderosa. Hoy por hoy, personas de escasos recursos desde zonas vulnerables pueden estar aprendiendo en 6 meses a programar herramientas de inteligencia artificial y trabajando desde sus casas con una conexión a internet, ganando sueldos. Y me tocó participar en la inauguración de un centro con computadores justamente para personas vulnerables, y me decían: hoy estamos compitiendo con el narcotráfico en los sueldos que le podemos ofrecer a estas personas. Entonces no hay que olvidarse, por el narcotráfico lamentablemente ofrecen sueldos a las personas que venden drogas, que hoy una persona que programa al poco tiempo, al muy poco tiempo, puede ganar esa misma plata. Entonces no hay que perder de vista, porque siempre vemos el lado negativo, no hay que perder de vista el lado positivo, y es que hay muchas oportunidades nuevas que surgen a partir de esto. No sé si quería hacer una pregunta. Quería hacerle una pregunta a Pelayo, que estamos claros que vamos a necesitar espacios regulatorios diversos para poder explorar. Yo no sé si van a ser las fórmulas de las zonas económicas especiales o algo similar. ¿Dónde ves tú que van a surgir estos primeros espacios de libertad o de innovación regulatoria para que surjan? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Dónde y cuándo hay que estar? Desgraciadamente, el cuándo no tengo la respuesta. Uno empuja ciertas cosas, pero depende de la confluencia y la unión de tantas diversas opiniones. Y ojo que aquí atravesamos temas geopolíticos, eso lo hace muy complejo.
O sea, en el fondo aquí lo que tú estás viendo es que hay, mira, ¿cuánto nos ha costado, y en eso tú sabes más que yo incluso, la ley de datos? Y esa es una ley que es base para hablar de inteligencia artificial. Entonces lo que estamos terminando de empujar es la ley de datos. Me encantó el ejemplo que tú diste respecto a... Ustedes en Entel están haciendo un trabajo espectacular, digamos, en todo lo que es el tema de datos, computer vision, análisis de datos, etcétera, y lo están ocupando con datos anonimizados de las personas. Y eso no está en la ley, podrías haberlo hecho de manera distinta. Pero tu racionamiento, la reflexión interna de la compañía hizo que ustedes lo hicieran ya de esta manera sin ley. Por lo tanto, lo que estamos empujando es, tengamos una ley, va a ser muy similar a la que hay en la Comunidad Europea, por lo tanto, si respondiendo, vamos siguiendo muy de cerca los pasos que la Comunidad Europea está haciendo, creo que es muy similar a las capacidades que nosotros tenemos, y ahí bajas de nuevo a los niveles científicos que tú tienes en Sudamérica, no hablemos ya de Chile solamente, es en qué ecosistema uno está. Entonces, para responder tu pregunta directamente, yo creo que vamos a seguir muy rápidamente durante el primer semestre del 2024 las condiciones europeas en materias de inteligencia artificial y otros. Y aquí, como el tema de ciberseguridad es clave, dado que estamos en una economía digital que está desarrollándose, pero no es una respuesta precisa porque obviamente requiere que nosotros nos pongamos de acuerdo con nuestra realidad. Y hay realidades súper distintas. Si bien nosotros estamos en la medianía de la tabla, en la OSD, en infraestructura, como he hablado, que eso es súper relevante, porque eso nos permite tener esta conversación. En Latinoamérica no todos están en la medianía de la tabla, en la OSD, sino que están bastante más rezagados. Nos hace a nosotros en Chile tener la posibilidad de competir y compartir de alguna manera lo que la Comunidad Europea está haciendo. Ahora, tenemos que mirar ahí muy bien el mundo de los chips, que esto es fundamental, digamos, y lo que está haciendo la comunidad asiática. Tenemos que mirar la innovación americana. Entonces, ahí ya entraríamos en una conversación muy larga para el programa. Mira, voy a avanzar en una que abrió en la puerta, que es el tema del rol de los humanos. No solo el talento, que Federico dijo, hay un déficit de talento, pero el rol de las personas en acompañar esta transformación tan rápida. Les voy a preguntar las dos la misma pregunta, pero Vera, tú que... voy a primero dar un ejemplo. Hay un libro que se llama Ruido, Noise, que lo escribió uno de los dos inversores de los que inventó, creó la economía del comportamiento, y que él y su partner eran psicólogos, son los únicos no economistas que han ganado el Nobel de Economía, y él habla de la tecnología y este ruido. Entonces, si tú le presentas a un médico, en Estados Unidos fue, y cambió la forma que la gente pide ahora para ir al médico. Tú le muestras el mismo set de data, de ecografía, etcétera, una serie de estudios a las 9 de la mañana, y te da un diagnóstico. Y después le cambiaban el nombre a la persona y se la daban, iban a las 6 de la tarde en la misma semana, y te daba otro diagnóstico. Bastante diferente en algunos casos, en otros, pero diferente. Y lo que decía es que eso que pasa entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde a ese médico, con el mismo set de data, se llama noise, es ruido. El ruido que tenemos como ser humano. Estás más cansado, te llamó tu esposo para decirte que está enojado contigo porque vas a llegar tarde a la función de los niños, la ISAPRE no pagó todas las cosas, o sea, hay un montón de cosas que pasan entre las 9 de la mañana que él le dice noise. Hace lo mismo un Paragón, un libro parecido que escribió Malcolm Gladwell, que habla de un estudio gigante que hicieron en Estados Unidos con a la gente que les dan prisión preventiva versus no, y las decisiones que toma el juez para decirle, bueno, lo dejamos libre hasta el juicio versus lo mando preso. Y pues hicieron el mismo estudio pero usando data, y la computadora le sacó la cresta al juez. O sea, el 60% de los que dejaron libres hasta el juicio, los seres humanos, cometieron crimen antes de que llegaran al juicio, mientras que los que eligieron usando data science, la gran mayoría no. Entonces, te pongo en el contexto, y sobre todo por el rol que tú tienes en Entel y tú en el BCI, que son como evangelistas dentro de esta revolución, cambio. ¿Cuál es el rol del humano en ese acompañamiento, en esa transición al resto de nosotros, la manada, no sé, las ovejas? Liderazgo. Buenísima pregunta. Yo creo que hay que abordarlo desde dos patas. Primero, nosotros en nuestra unidad de negocio hace poco estuvimos definiendo los valores, y nuestro primer valor es los humanos primero.
porque en realidad mimamos mucho las máquinas y estamos todo el día haciéndole nanay a las máquinas. Pero siempre hay un humano detrás a quien vamos a servir, ya sea cliente o a los trabajadores que queremos salvarles la vida. En el caso de lo que yo hago, que es seguridad laboral física, por cierto, uso inteligencia artificial, pero como decías tú, ¿para qué la quería usar la inteligencia artificial? Yo estoy en el negocio de la seguridad física y pasa que uso inteligencia artificial. Y por el otro, la otra pata, que yo creo que es la más interesante, que es como lo del futuro, y en esto me quiero agarrar de la Donna Haraway con su manifiesto Cyborg. Te dice, ¿tú usas lentes de aumento? Bueno, eres un cyborg, ya tienes una herramienta incrustada en tu cuerpo. Yo creo que lo que tiene que pasar, yo cuando empecé a estudiar redes neuronales, no teníamos ChatGPT, pero el profesor de donde hacía el curso en línea, el Sebastian Schwarzenegger, no sé, alemán raro, había sido portada de la revista Nature con su modelo detector de cáncer de piel, que era más efectivo que un médico con 12 años de experiencia, 2018. Y los cánceres de piel, bueno, son unas manchitas, ¿cachai? Que tú las veis, pero yo viéndome criada con papá y tíos médicos y viendo como la relación consulta, lo que te atiende un médico no es solo mirarte la manchita en la piel, te pregunta cómo son tus hábitos de vida, siente tu olor. De repente hay olores que te demuestran que tú trabajas en ciertas condiciones laborales que te pueden exponer a ciertos riesgos u otras cosas. Entonces, donde yo veo, y aquí voy a hacer un mix también a propósito de lo geopolítico, porque, seamos honestos, la inteligencia artificial, el mundo civil, venimos agarrando lo que nos han soltado el mundo militar 10 años antes. Si tú miras, ponte tú, lo que están haciendo los gringos con los aviones de sexta generación, lo que están haciendo... ¿Ah? El de sexta generación es con un avión grande que es con un humano piloteado que lo escoltan drones y tiene un casco que le va viendo hacia dónde va mirando, porque en el fondo, volviendo a esta analogía de los animales, queremos cazar como prehistóricos, como con los perros. Los perros son los únicos animales que reconocen las miradas. Los chimpancés aprenden 1200 palabras, pero no pueden aprender miradas. ¿Por qué? Porque alguna vez, hace 5000 años, estábamos cazando mamut y tuvimos que hacer los perros y logramos sobrevivir, coevolucionamos. Entonces, eso mismo es el futuro para los humanos con la inteligencia artificial. Obviamente no le estoy pidiendo a los gerentes que tengan un casco como de piloto de avión de sexta generación prototipo gringo para poder con mirada decirle a sus drones, oye, cuídame por acá, muévete para allá. Pero tenemos que ir hacia allá, tenemos que ir fusionándonos con los algoritmos, empezar a entender cómo opera el algoritmo, en qué me ayuda. Ya, yo tengo olfato, el algoritmo está viendo fotos. Y para cerrar, y con lo que tú decías, yo estuve trabajando en un proyecto bien lindo que lamentablemente se murió por falta de fondos, que era precisamente de apoyar a radiólogos con un algoritmo secundario. Pero la idea del proceso era que el radiólogo hiciera su diagnóstico y después de hacerle su diagnóstico, le pasaba el algoritmo y le decía, mira, yo creo que esto es, y con un mapa de calor, que es un gran problema en la inteligencia artificial, la interpretabilidad, esto es porque estoy mirando ahí. Entonces el radiólogo puede decir, uy, de veras, esa es la manchita del típico, o, ay, no, es un problema de la máquina que estoy usando, que siempre sale la manchita ahí, ¿cachai? Entonces, humano más máquina juntos, somos mejor. El próximo logo en tele. La combinación ganadora. Sí. Bueno, la misma pregunta. Sí. Bueno, a mí me pasó cuando empezamos todo el mundo hablando de datos, como los datos son el nuevo petróleo. Y a mí eso no me gustaba porque yo creo que detrás de los datos sí están las personas. O sea, es demasiado importante que detrás de los datos están las personas, como dices tú, y hay seres humanos que en el fondo tú los puedes interpretar, los puedes conocer, y por lo tanto nosotros cuando partimos como equipo también lo primero que hicimos fue trabajar en la política de cómo nosotros veíamos que podemos usar los datos, como he dicho, para poder generar este valor. Yo creo que es súper importante pensar que más que petróleo hay personas, y eso es realmente muy importante. Y a propósito de lo otro, o sea, yo participo de muchas conversaciones de inteligencia artificial y la combinación realmente humano-algoritmo es muy impactante. Por ejemplo, en la minería, estos sistemas que están haciendo para reemplazar a las personas,
que vigilaban los molinos. Antes había una persona, el típico viejo que tiene el oído, y dice, oye, hay que parar el molino porque si no se va a echar a perder. Y él, en el fondo, fue una pieza demasiado importante, una persona muy importante para construir un sistema de inteligencia artificial que pudiera captar esos micro ruidos que conoce una persona que está 30 años al lado de un molino y encuentra el momento que hay que pararlo para que no se rompa el molino y hay que hacerle una mantención, por ejemplo. Entonces, a nosotros nos ha pasado lo mismo en el banco. Nosotros estamos entrenando ahora con inteligencia artificial generativa contenidos para mejorar la experiencia y la atención, como tú planteabas delante. Pero nosotros, hoy día, los registros de atención que hay son registros de atención construidos por muchas personas, por lo tanto también pueden tener todos los errores humanos que tienen los contenidos de los datos. Entonces nosotros, por ejemplo, alguien dice, ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer una vez que perdí una tarjeta de crédito? Entonces está toda la historia del procedimiento, cómo se hace, pero esa historia nos tenemos que preocupar de que realmente esos datos vengan bien hechos y una persona revisa ese contenido y ese contenido se va cada vez perfeccionando más con este entrenamiento. Déjame hacerte una pregunta bien específica, porque los datos muestran que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres a la hora de crédito, y eso se ha replicado en casi todo el mundo, pero como las mujeres, sobre todo en el tercer mundo, tienen una vida laboral menos activa porque han tenido que ir a criar hijos, bueno, todas las razones que sabemos que hay esa brecha, entonces a la hora de usar inteligencia artificial o data para asignarte un credit score, los hombres siempre salen más arriba, porque ese dato, esa parte, cómo mides tú que la mujer es mejor pagadora, pero al mismo tiempo como tiene unas brechas laborales, etcétera, cómo la data o cómo la inteligencia artificial soluciona o aborda ese que es no sé la palabra, un prejuicio, tú usaste una palabra cuando hablamos, ¿no? Un sesgo. Claro, bueno, hoy día, primero que nada, hay técnicas para trabajar todos los tipos de sesgos y hay tecnologías también con las que tú puedes completar datos, puedes generar datos sintéticos. Hoy día prima mucho más, creo yo, la intención o el problema que tú quieres resolver, y eso es lo que te hace buscar las capacidades tecnológicas para poder resolverlo. Y en ese mismo problema que planteas tú, hoy día existe, como te digo, tú puedes generar datos sintéticos que pueden rellenar esos espacios con criterios y se van generando y puedes modelar con datos reales más estos otros datos y así, ese es un ejemplo. Hay muchas capacidades que permiten, siempre que tu intención sea construir un modelo que realmente refleje esta realidad y aborde este problema. Bueno, qué buena forma de cerrar. Quedan un montón de temas en el tintero, liderazgo, talento, se tocaron superficialmente, como dije al inicio. Creo que estamos en el minuto 1 de esto. Espero que el próximo año vamos a tener, o este año, no, este año ya no, pero el próximo año una conversación quizás más avanzada. Así que a los que vinieron les quiero dar muchas gracias. Pelayo, Claudia, Vera, Federico, muchas gracias por estar acá. Quiero agradecer nuevamente a Entel, a la Asociación de Bancos y a PwC y Price, porque sin ellos esto no sería posible, y a todos los que participaron. Así que muchas gracias y que tengan un feliz año.